o primitivas. ¿Sí? Tienen esos tres nombres. Integrales indefinidas, antiderivadas o primitivas. ¿Sí? ¿Por qué se le llama integrales indefinidas? Porque si ustedes se fijan no tiene límites de integración. ¿Están de acuerdo? No tiene límites de integración. Esa es la razón por la cual se llama integrales indefinidas. Acuérdense que cuando tenemos los límites de integración, decimos que la integral es definida. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bien. ¿Por qué se le llama antiderivada? Porque si yo derivo a la función que es resultado de esas integrales, si yo la derivo, obtengo el integrando. ¿Sí? Obtengo el integrando. Por eso se llaman antiderivadas. Y se les llama primitivas también porque en términos de cálculo infinitesimal, lo primero que le hago a una función es derivarla. Entonces, si yo la derivo, obtengo una función que va a ser la integral, pero de la cual provino, pues fue la función que derivé. Por eso también se le conoce como primitiva. Esa es la razón. Bueno, ¿de dónde surgen esas fórmulas o cómo se obtuvieron? Pues básicamente podemos pensar que fue una especie como de reingeniería más o menos, o una ingeniería inversa. ¿Sí saben, sí han escuchado hablar de la ingeniería inversa, no? A ver, ingeniero, ¿qué entiendes por ingeniería inversa? A ver, ¿quién dijo que sí? ¿Mande? ¿Qué es ingeniería inversa? Es algo importante que tienen que saber. Siempre construyendo poco a poco algo por ratito para entender su funcionamiento. Ok, efectivamente, sí, más o menos. O sea, de hecho, esto se vio mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados capturaban tanques alemanes, ¿no? Y los capturaban porque o se averiaban, no porque los destruyeran, ¿eh? Había tanques alemanes que eran casi indestructibles, ¿no? Por ejemplo, el Tiger, el Panther también era muy avanzado. Está el King Tiger o el Tigre Rey o ya Tiger, ¿no? Que ya era un monstruo, ¿no? Entonces se averiaban o simplemente se quedaban sin combustible, pues se iban los alemanes o dejaban ahí, y a veces lo que tenían que hacer era destruir. ¿Para qué? Para que no supieran cómo funcionaba o qué características o qué tecnología tenía. Pero desafortunadamente luego a veces no sucedía así, entonces lo capturaban y veían cómo estaba hecho, ¿sí? Y decían, a ver, soporta las balas de nosotros, pues porque tiene, es una aleación tal, o tiene blindaje tal, o el cañón tiene esas características. Entonces empezaban a analizar ¿para qué? Para concluir. Generalmente en ingeniería vamos al revés. ¿Sí? Primero diseñamos para obtener el producto, ¿verdad? Acá es al revés, tenemos el producto para saber cómo está diseñado. ¿Sí? Más o menos eso viene siendo reingeniería. Entonces, ¿por qué hablo de reingeniería? Porque vamos a suponer una de las formulitas que tenemos ahí. A ver, esta. La integral de seno de x, el libro me dice que es menos coseno de x más c. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Esta ya la conozco. Ya la conozco, ¿por qué? Pues porque la tengo en el formulario. ¿Sí? Pero vamos a suponer que no sepa yo el resultado. Vamos a suponer no sé el resultado. Entonces, ¿en qué consiste? ¿O cómo sé que voy a obtener esto? Muy sencillo. Se supone que si yo integro al seno, me va a dar como resultado una función que al derivarla me debe de dar el seno. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Por eso se llama antiderivada. ¿Por qué? Porque el resultado de esto es una función que al derivarla me dé como resultado el integral. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, ya sé la de las derivadas.
¿Qué función al derivarla me da el seno? El menos coseno. ¿Sí o no? El menos coseno. Pero todas esas fórmulas tienen sumando una constante. ¿Por qué? Porque al derivar la constante se elimina, ¿no? Porque al derivar la constante me da 0. ¿Sí? Esa constante es cualquier número real. ¿Sí? Es cualquier número real. La función puede tener se le puede estar sumando cualquier número que al derivarlo me siga dando el seno. ¿Sí? De hecho, esta constante se le conoce como constante de integración. ¿Sí? Y también es una de las razones por la cual se le conoce como integrales indefinidas. ¿Por qué? Porque el resultado no está plenamente definido. Esta constante es cualquier número real. Si yo quisiera encontrar ese número real, necesito más información. ¿Cómo qué? Como por ejemplo condiciones iniciales. Ciertas características que te permitan encontrarlo, y de hecho ese es uno de los ejercicios que vienen. Bueno, entonces esa tablita yo les recomiendo anótenla en una ficha bibliográfica, etcétera. Sí es importante que la tengan por ahí. Esas formulitas son las integrales simples, sencillas. ¿Por qué simples o sencillas? Porque si se fijan, la variable de todas esas integrales es x. Claro, x es la variable independiente por excelencia. Pero no siempre es así. Pero ahorita no quisiera meterme tanto en ese problema porque viene más adelante. Bien, más abajo viene un teorema muy importante que se le llama el teorema de el cambio, de la tasa de cambio. A ver, bueno, de ahí están cantando, ¿cómo ven? Ese teorema viene así. Dice, la integral de A a B, sí, de f mayúscula prima de x es igual a la función evaluada en B menos la función evaluada en A. ¿Sí? Así es como viene. Este está en la página 394. ¿Sí? Esta propiedad la vamos a ver más adelante cuando veamos el teorema fundamental del cálculo, pero bueno, aquí nos la presenta, la pone ahí en ese recuadro. Esta es una integral definida, ya no es indefinida, ¿sí? En realidad no sé por qué la pone, pero bueno, pues, habría que comentarla un poco. Viene aquí una cosa interesante de mecánica, de cinemática. Fíjense, vamos a ver esto. A ver, ya vimos que la interpretación, bueno, que tanto la integral como la derivada tienen una interpretación física y una interpretación geométrica. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Vimos que la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto o en un valor. ¿Sí? La interpretación física pues es la velocidad instantánea, ¿sí? O la rapidez de cambio, la tasa de cambio instantánea de la función con respecto a la variable. ¿Sí? Y en el caso de la integral, la interpretación geométrica es el área bajo la curva con respecto al eje X. Y la interpretación física es la distancia. ¿Se acuerdan? La distancia recorrida por un móvil a partir de su velocidad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Pero, ¿para qué me sirve la integral? ¿Para sacar áreas nada más? ¿Para sacar distancia? Sí, porque hemos visto el pura área, ¿no? Principalmente. Nada más sirve para eso. No, para sacar volúmenes.
para sacar muchísimas cosas. Pero ¿cómo vamos a saber qué cosas sí podemos resolver con integrales? Esa es la pregunta, ¿no? Tal vez es el santo grial, ¿sí o no? O sea, ok, la integral es cómo hacerla, ya lo estuve viendo, ya tengo una idea, pero ¿a qué cosas puedo aplicar la integral? Bueno, ya han dicho algunas, volumen, área, ¿sí? Bien, básicamente lo vamos a aplicar para sacar el total de algo que cambie. Así de fácil. Por ejemplo, pensemos en el tecnológico. El tecnológico, su productividad es la cantidad de egresados anuales. Vamos a hacerlo en anuales, ¿no? ¿Sí? Estamos egresados por año. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Pero a lo largo de cada mes, o a lo largo de cada semestre, o a lo largo de cada 3 meses, o a lo largo de cada semana, va a haber egresados. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Si yo dijera cuántos egresados hubo en enero, y concluyo que fueron 10 egresados por mes en enero, ese viene siendo como la derivada del fenómeno. A ver, ¿qué fenómeno estoy estudiando? Los egresados del tecnológico, ¿sí? Y si yo digo que en enero hubo 10 egresados en ese mes, esto viene siendo como la derivada del fenómeno en ese mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan es un cociente de egresados por mes. La variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es los egresados. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Bueno, vamos a suponer que en marzo hubo 5. Vamos a hacerlo por semestre para no irnos hasta los 12. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, aquí 18, julio. Obviamente la palomita es egresados por mes, para no estarla poniendo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estas cantidades que son los egresados en cada mes vienen siendo como las derivadas porque fueron en ese instante. ¿Cómo varió la cantidad de egresados por tiempo? ¿Sí? Si yo quisiera sacar el total de egresados en ese semestre, pues nada más 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso viene siendo la integral. Me va a dar como resultado ¿cuánto? 15, 23, 34, 48. A ver, por rápido, pues 15, 23, 23 y 11, 44, 48, 66, ¿no? 66. ¿Cuánto? 86, ¿no? ¿O cuánto da? 86, ¿no? En total, 86 egresados. Pero ¿cómo lo hice? Vean, incluso tiene la misma estructura. Sumé todos estos y me dio 86 egresados, fíjense, por mes. Por mes. Esto viene siendo la variación. Y lo multiplico por mes por el dx, ¿no? Y ya me queda egresados. ¿Sí? Pues viene siendo eso. Otro ejemplo más sencillo. Una película. Las derivadas son ¿sí se han fijado que una película es una sucesión de fotogramas? Sobre todo esto lo vemos en el cine de antes. ¿Sí? En el de carrete. Sí conocen cómo era ese cine, ¿no? El día del carrete, de una película
Y esa película era una asociación de fotografías, ¿sí o no? Era una asociación de fotografías, las cuales al moverse a determinada velocidad, el ojo, como tiene una velocidad de captación de la imagen, obviamente esa secuencia tiene que ser de tal manera que el ojo no detecte el cal y se vea como un movimiento continuo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, las derivadas vienen siendo cada una de esas fotografías, ¿sí? Y la integral viene siendo la película, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de, en una fábrica, piezas fabricadas por mes o por semestre, eso viene siendo la derivada, pero la integral viene siendo las piezas producidas, el total. ¿En qué? Pues en un horizonte de tiempo que corresponde a los límites de integración, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo un sistema hidráulico donde sé que el flujo es de 500 litros por segundo, ¿sí? Y yo quiero sacar el agua que fluyó durante todo el día, pues eso corresponde a la integral, mientras que la otra era la derivada, ¿no? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo un horno y estoy midiendo la temperatura a lo largo del día, eso es la derivada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy analizando cómo cambia la temperatura con respecto del tiempo en un instante dado, que es cuando tomo la medición. Esa es la derivada, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la integral? La integral sería en un momento dado cuando saco el promedio de toda la temperatura a lo largo de ese día, ¿sí? Aunque aquí, claro, pues es un fenómeno continuo. Entonces, vean cómo el concepto de integral se amolda a cualquier fenómeno que implique cambio. Cualquier fenómeno que implique cambio, sabemos que lo podemos expresar como derivada, ¿sí? Y la derivada nos va a dar la variación de la función con respecto a la variable en un momento dado. Pero la integral sería el total del comportamiento de ese fenómeno, y obviamente para conocer un total tiene que haber un inicio y tiene que haber un fin, y eso serían los límites de integración. ¿Sí queda claro o no? Sí, eso es importante entender. Ahora, ¿por qué lo comento? Pues porque aquí vienen unos ejercicios donde nos habla de desplazamiento y de distancia. Estos temas son de física. Nosotros sabemos que en física hay magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿sí? ¿Distancia qué es? ¿Escalar o vector? Escalar, a menos de que digamos el sentido que lleva, pero ya cuando le metemos a la velocidad del sentido ya estamos hablando de... No, a ver, ¿me dijeron que era escalar la velocidad? No. Ah, perdón, distancia. Sí, la distancia. Cuando ya le metemos sentido es desplazamiento. El desplazamiento es un vector, ¿sí? Bien. Por eso es que aquí en el libro, fíjense bien, hay dos fórmulas. Tenemos esta fórmula para desplazamiento y es la integral de, obviamente, un valor A a un valor B de la, no es velocidad, es rapidez. Ahorita vamos a explicar eso, ¿sí? Hay diferencia entre velocidad y rapidez, ahorita la comentamos. El desplazamiento es la integral de la rapidez de un valor A a un valor B. Y ahora sí, la distancia es la integral de A a B del valor absoluto de la rapidez. A ver, dijimos que la distancia es un escalar y el desplazamiento un vector. ¿Por qué? Pues porque este tiene sentido, el desplazamiento tiene sentido, la distancia no, ¿sí?
De hecho, cuando ustedes vean, bueno, su clase de física ya lo vieron, saben que todo vector tiene asociado un escalar que es igual a su magnitud. Eso es cierto, ¿sí? Y de hecho es uno de los 4 elementos que caracterizan los vectores: la intensidad, magnitud o norma, ¿vale? ¿Sí? Pero en el caso de la distancia es un escalar. La distancia es un escalar. Y por consecuencia pregunto, ¿la velocidad es vector o escalar? La velocidad. La velocidad es un vector. ¿Sí? La velocidad es un vector. Y la rapidez es el escalar. ¿Sí? Eso es importante, porque cuando nosotros solemos hablar de velocidad, lo hacemos pensando que es velocidad, pero en realidad es rapidez. Cuando tú vas en tu coche y nada más ves el velocímetro, en ese momento estás viendo la rapidez instantánea, ¿sí? Pero es rapidez, porque lo que te marca es rapidez. ¿Cuándo sería vector? Cuando dices, bueno, sé que voy a Celaya, ahí tienes la idea de sentido y de dirección. De hecho, en su clase de física, yo no sé si vieron esto, todo vector es el producto de su norma o magnitud por un vector unitario en su dirección. Por eso les digo que todo vector tiene asociado una escala que corresponde a su intensidad. ¿Sí? Eso lo van a ver en cálculo vectorial. Bueno, esas formulitas, todavía tengo un minuto. Esas formulitas nos van a servir para resolver los siguientes problemas. Ya venían los ejercicios, pero sí se aguantan para el lunes, ¿verdad? Bueno, es que yo lo siento, o sea, yo siento gacho, ¿no? Son 2 días sin la clase, ¿verdad? Bueno, pero pues con los vídeos a lo mejor no la sienten tan duro, ¿no? O sea, los ven y ya hay... Es más, si quieren hasta les comparto para que no se vayan a aburrir, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, que pasen buen fin de semana, nos estamos viendo.